Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen por esta su página de Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí con ustedes su hermano Ramón Junior Martínez para traerle la palabra de poder, la palabra verdadera, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me va a acompañar en un breve momento mi esposa Yolanda Reyes. Quería compartir antes de comenzar con la exhortación de esta tarde que vamos a hablar de las últimas 4 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Pero quiero compartir unas buenas noticias. Nos han estado pidiendo la oración de diferentes países. Los tengo aquí, quiero mencionarlo. Y mi esposa va a estar orando por ello. Pide la oración desde Belice, Mariela Reyes. Vamos a estar orando por Mariela Reyes. Pide la oración también Samuel Coronado, de Perú. Pide la oración también Alex Londoño, de Ecuador. Y le damos la gloria a Dios porque también tuvimos a una hermana que nos llamó desde Paraguay para aceptar a Jesucristo como Salvador. Vamos a orar por todas estas personas, darle la gloria a Dios, porque como le dije, de Paraguay aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Piden la oración de Ecuador, piden la oración desde Perú, piden la oración desde Belice. Y vamos a estar orando por todas estas personas que nos están pidiendo la oración y a orar por los que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Así que yo voy a dejar, antes de comenzar con la exhortación de esta tarde, vamos a dejar por aquí a mi esposa Yolanda Reyes para que ella ore por estas personas, ore por la situación del mundo y ponga la exhortación de esta tarde en las manos del Espíritu Santo de Dios. Yolanda Reyes con nosotros. Amén, amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Es un privilegio para mí estar aquí con mi esposo para orar y venir delante de la presencia del Señor. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gracias porque tu amor y tu misericordia son para siempre, Dios. En esta hora te presentamos todos los hermanos que mi esposo ya ha mencionado, Señor. Dale paz, ayúdale. Sé tú su pronto auxilio, Señor. En cualquier situación que esté pasando en esta hora, que ellos estén atravesando, sé tú con ellos, Padre. No lo desampares, no lo dejes, Señor. Y ayúdalo en este momento, Padre. En esta hora también te queremos presentar la situación de este mundo, Señor. Este mundo necesita de tu paz. Este mundo necesita, Señor, que tú seas para con cada uno de nosotros, Señor. Que estamos atravesando esta pandemia a nivel mundial. Y necesitamos tu pronto auxilio. Este Jesús resucitado, que sea, Señor, a favor nuestro. Que esté, Señor, consolándonos, ayudándonos, Señor, para nosotros poder continuar hacia adelante, Padre. En esta hora también te quiero presentar las 4 palabras, Señor, que tú dijiste en la cruz del Calvario que van a estar siendo expresadas por mi esposo, Padre. Te rogamos que seas tú obrando primeramente en su vida para que él pueda bendecir a tantas y a tantas personas en tu nombre, Señor. En tu nombre. Te rogamos que seas tú usándolo para la gloria y la honra de tu nombre. Y que tu palabra, Señor, que es poderosa, penetre a cada corazón y a cada vida, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos todas estas cosas, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias a nuestra hermana Yolanda Reyes. Quería decirle bien claramente que por esta página nosotros lo que predicamos a Jesucristo. No predicamos religión. Predicamos a Jesucristo. Amén. Porque dice en Hechos 4:11 al 12, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre
bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Eso es lo que predicamos, a Jesucristo, y dejamos la religión a un lado. Entendemos que hay denominaciones y cada una se respeta, y gloria a Dios por todas estas denominaciones que están en la santa palabra, viviendo en santidad, predicando el evangelio de Jesucristo. Pero cuando usted entra en esta página, sepa que vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de su Hijo y vamos a hablar del Espíritu Santo, y todo conforme a la palabra de Dios. Amén. Me gocé muchísimo cuando por la noche me llamaron de Paraguay para decirme que querían aceptar a Jesucristo como Salvador. De Paraguay. Y yo dije, gloria a Dios por esta hermana. Hicimos la oración de fe, nos hemos mantenido en contacto. Pero también se comunicaron de Belice, se comunicaron de Perú, se comunicaron desde Ecuador. Y yo en todo esto yo le doy gloria al Espíritu Santo de Dios. Porque Marcos 16:15 dice, y les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que a través de la tecnología tú estás haciendo que podamos cumplir con predicar tu palabra a todo el mundo? La gloria sea para Dios. Qué bueno que podemos cumplir con la gran comisión, con ese gran mandato que Jesucristo nos dio de predicar su palabra. Hoy vamos a terminar las últimas 4 palabras o frases que dejó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos dejó esas palabras. Jesucristo nunca habló por hablar. Nunca. Jesucristo siempre que decía algo tenía propósito. Y muchas de las cosas que Jesús decía, wow, uno decía, qué lindo, qué hermoso. Otras cosas de las que Jesús decía eran muy fuertes y muy duras, pero también hacían falta. Porque lo que Jesucristo siempre ha buscado es el bienestar del ser humano. Muy poca gente quizás no haya oído la historia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Muy poca gente, yo digo que nunca han oído la historia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque año tras año se celebra la gran Semana Santa, ¿ya? Como se le llaman en muchos lugares la Semana Mayor. Y de una manera u otra todo el mundo han hablado de Jesucristo. Y déjeme decirle algo de Jesucristo. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre que estuvo en esta tierra. No hay lugar a duda y no es debatible que Jesucristo no existió. Nosotros sabemos que Jesucristo existe todavía en cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Estoy hablando de aquí en la tierra, cuando Dios, Emmanuel Dios con nosotros, cuando Jesús vino aquí en la tierra. No se puede debatir que eso no fue un hecho real. Si fuésemos delante de un juez a exponer nuestro caso de si Jesucristo existió o no existió, de que si Jesucristo caminó o no caminó sobre esta tierra, y con la evidencia bíblica y con la evidencia de otros libros que respaldan lo que la Biblia dice, y con otros descubrimientos arqueológicos que se han encontrado, y lleváramos todo eso delante de un juez, el juez diría, mire, definitivamente que Jesucristo existió y caminó sobre esta tierra. Así que el debate de los ateos no es decir que Jesucristo no existió, sino decir que nuestro Jesús no es Dios, sino decir que nuestro Jesús no murió por nuestros pecados, sino decir que en Jesucristo no hay salvación. Eso es lo que debaten. Pero nosotros vamos a ver en estas palabras que Jesucristo es Dios y que Jesucristo murió por ti y por mí para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Bendito sea Dios.
La cuarta palabra la leemos en Mateo 27, 46 al 47. Mateo 27, 46 al 47. Dice: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía: Eli, Eli, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: está llamando a Elías. Fíjense que en este punto yo no quiero hablar mucho del arameo que dijo Jesús. Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? Porque lo que sí sabemos y entendemos es que Jesucristo lo que estaba diciendo, porque lo dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, en la multitud que había allí al frente, los espectadores que estaban frente a la cruz, yo me imagino que allí había un bullicio, porque eso fue algo grande. La gente fue a ver, porque la gente sabía los milagros que Jesús había hecho. Y fueron allí a ver lo que estaba sucediendo. Y entre ese bullicio y entre el ruido, cuando Jesús dijo estas palabras en arameo, ellos como que quizás no oyeron claramente. Decían: mira, está llamando a Elías. Pero no era eso. Jesús claramente estaba diciendo en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Es como si yo estuviera voceándole, gritándole a alguien que está a la distancia, y yo le dijera: mira, tráeme las llaves. Y esa persona allá con el ruido de los carros y la gente hablando dice: ¿qué? Que te llame. ¿Ves? Ese punto no tiene mucha importancia. Jesucristo dijo algo y los que estaban allá viendo creyeron oír: está llamando a Elías. Pero lo que Jesús estaba diciendo es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesucristo se sintió desamparado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Jesucristo se sintió desamparado en ese momento? Ese es el punto que tenemos que meditar y tenemos que pensar para llegar a la profundidad de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso fue que le dije al principio que esto no es cuestión de conocer la historia de Jesucristo. Esto no es cuestión de ver una película de Jesucristo. Esto no es cuestión de que me contaron de Jesucristo. Esto se trata de creerle a Jesucristo y vivir para Jesucristo. Número 1, vemos en este desamparo que sentía nuestro Señor Jesucristo, porque se sentía desamparado. Y Él lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vamos a ver en la situación que se encontraba nuestro Salvador, nuestro Dios hecho hombre. Nuestro Dios hecho hombre. Porque Jesús era 100% hombre, de carne y hueso. Amén. Eso es un misterio. Pero para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero yo no soy 3 personas, yo soy una. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le servimos a 3 dioses, le servimos a uno. Entonces Dios se pudo encarnar, pero a la misma vez sin dejar su trono de gracia. Porque en la cruz no estaba muriendo Dios, estaba muriendo la encarnación, Jesucristo, el Hijo, por ti y por mí. Porque tenía que ser así. Alguien tenía que morir. Y el que tenía que morir tenía que ser perfecto. Y en el mundo no había nadie perfecto. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. Dice Filipenses 2, 6 al 7. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¡Qué hermoso! Entonces nuestro Jesucristo, en ese momento donde se sentía desamparado, póngase a pensar, yo no sé si usted ha meditado, Jesucristo tenía hambre. Él había pasado toda una noche preso, sin comer, sin que le dieran agua, donde le estaban dando bofetadas, donde le estaban dando palos, donde le pusieron una corona de espina, donde le dieron latigazos y le abrieron su espalda. Mira, hermano, cuando nosotros estamos en dolor, dime tú, cuando estamos pasando por un problema, cuando estamos pasando por una situación difícil, si no necesitamos a alguien que esté con nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Hay mucha gente que a veces nos creemos los más fuertes. No, yo no necesito a nadie. Yo me valgo por mí mismo. Pero desde que me da algo del corazón, llámame al 911. Necesito a alguien que me ayude. Jesucristo estaba en la cruz, adolorido. Y para completar, su pueblo lo había rechazado. Adolorido, sangrando, sediento, hambriento, y su pueblo lo había rechazado, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínate si no se sentía desesperado. Es un momento de angustia. Para nosotros es fácil decirlo, pero es difícil vivir eso que vivió Jesucristo. Una agonía. Fíjese que dice la palabra del Señor en Juan 19:15. Ellos gritaron, fuera, fuera. ¿Quiénes gritaron? El pueblo judío, los fariseos, los saduceos. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. Le dijeron a Pilato, crucifícalo. Y Pilato contestó, y he de crucificar al rey de ustedes. Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Su pueblo le dio la espalda. Jesucristo está ahí y se siente abandonado. Como muchas veces te puedes sentir tú y me puedo sentir yo, abandonado por las personas, quizás por tu esposo, quizás por tu esposa, quizás abandonado por tus hijos, abandonado por tus amigos. Y en ese momento de dolor, donde más tú necesitas a alguien, todo el mundo te deja. Todo el mundo te da la espalda. En ese momento de dolor, te dan la espalda. Cuando más tú necesitabas ese ser querido, esa fuerza, ese apoyo, no está ahí. Te sientes desamparado. Te sientes desamparada. Jesucristo estaba así, su pueblo estaba de frente, mirándolo, pero le habían dado la espalda. Jesucristo se sentía desamparado. Ahora, cuando nosotros pasamos por ese momento, que mi esposo me pudiera dar la espalda, mi esposa, mis hijos, mi amigo, la persona que más yo necesito me da la espalda, ¿acudimos a quién? Acudimos a Dios. El que nunca nos da la espalda, aleluya, porque Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios no hace acepción de personas, aleluya. Dios es amor. Entonces, cuando estamos en ese momento que nos han rechazado y acudimos a Dios, Dios está ahí por nosotros. Qué lindo. Pero aún en este momento, Jesús se sintió abandonado por el Padre. ¡Wow! Jesús se sintió abandonado por el Padre. Ahí está Jesús en la cruz, adolorido, sangriento, hambriento, sediento. Su pueblo le ha dado la espalda. Y cuando mira
al cielo, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué situación tan dura. Yo no sé si tú lo habías visto de esa manera. Lo peor que Jesucristo pasó fue sufrir tu pecado y el mío. Lo peor fue sufrir la culpa de la maldición del pecado, lo que lo hizo sentir abandonado del Padre. Ese fue el dolor más grande de Jesucristo. Y mire lo que le estoy diciendo. No sé si me estás siguiendo. Estoy hablando de que le dieron latigazos. Y eso le dolió. ¿A quién no le duele? A uno le dan un golpecito y le duele. Imagínense en todos los latigazos que le abrieron la espalda. Esa corona que le rompió la cabeza. Esos golpes que le dieron, lo escupieron. No le dieron de comer, no le dieron de tomar. Su pueblo le da la espalda. Y ahora aquí está él, donde se siente abandonado por el Padre. Porque el pecado tuyo y el pecado mío, la maldición del pecado que Dios había dicho al principio, que le dijo a Adán: por causa tuya maldita será la tierra. Y esa maldición de pecado que estaba sobre la humanidad, Jesucristo se la echa encima. Y es de todo eso, de los latigazos, los golpes, el hambre, la sed, del abandono de su pueblo, lo más que le duele a Jesucristo en ese momento es el desamparo que siente del Padre, porque Jesucristo se está echando tu culpa y mi culpa, tu pecado y mi pecado, tu maldad y mi maldad sobre él. Imagínate esto como un hijo tuyo. Míralo de esta manera. Tus hijos, tú tienes un hijo, los hijos se aman. Y tu hijo hace algo muy malo. Tu hijo hizo algo muy malo. Y tú sabes, cuando tu hijo hace algo malo, tú a veces ni lo quieres mirar. Porque estás decepcionado, ¿verdad? Tú no has dejado de amar a tu hijo. Este es tu hijo y tú lo amas. Pero tu hijo hizo algo malo. Y por eso tú no lo quieres ni mirar. Tú no quieres ni hablar con él. Porque tu hijo te decepcionó. Tu hijo hizo algo que tú no querías que él hiciera. Y por eso es tu hijo. Y tú lo amas. Y no lo vas a dejar ni lo vas a abandonar. Pero en ese momento no lo quieres mirar. No quieres hablar con él. Así estaba Jesucristo. Lo único que Jesucristo no había hecho nada malo. Jesucristo no había pecado. Jesucristo se estaba echando la culpa de otros sobre él. Y por echarse la culpa de otros, de todos nosotros sobre él, se sintió abandonado por el Padre. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición. Aleluya. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición. Lo dice ahí, no lo digo yo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí está el Hijo de Dios siendo maldito, colgado en un madero. ¿Cómo tú crees que se sentía Jesucristo en ese momento? De todo eso que Jesucristo viene sufriendo, los azotes, el rechazo de su pueblo, lo más que le dolió a Jesucristo fue ese pecado tuyo y mío sobre él. Pero a él no le importó, porque él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba haciendo eso, aunque con dolor, aunque con lágrimas, estaba haciéndolo por ti y por mí.
¿Por qué Jesucristo se sintió desamparado? Por tu culpa y por mi culpa. ¿Por qué Jesucristo dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tu culpa y por mi culpa. No fue culpa de él. Fue por tu culpa y por mi culpa. Por tu pecado, por mi pecado. Fue que Jesucristo tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando leemos entre Hebreos, entre los versículos 9, del 26 al 28, dice, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Asimismo, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesucristo se echó sobre sí los pecados de muchos. Y en ese momento sintió la carga. Y en ese momento sintió lo que siente Dios cuando ve el pecado. En ese momento Jesús sintió lo que el Padre ve cuando ve a un hombre y mujer pecador. Todos sabemos que Dios no puede tener comunión con el pecador. Dios no escucha al pecador. Y Jesús en ese momento se sintió de esa manera. Jesús se sintió como lo que siente el pecador. Jesús sintió el rechazo. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Pero eso era lo que estaba haciendo Jesucristo. Abriendo camino para que tú y yo, por ese sacrificio tan fuerte de Jesucristo, pudiéramos llegar al Padre. Pudiéramos ser perdonados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. ¿Ven? Alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar la culpa. Eras tú y era yo. No miremos para el lado. Alguien tenía que pagar por lo malo. No miremos para el lado. ¿Y quién tenía que pagar por lo malo de la humanidad? Tú y yo. Pero Jesucristo dijo, no, yo lo hago. Padre, yo muero por la humanidad. Yo me haré culpable de los pecados de toda la humanidad. Eso es amor. Eso es amor. Amor es no morir por el que tú amas. Amor es morir por los que no te aman. Porque la Biblia dice que cualquiera pudiera morir por uno bueno, pero morir por uno malo, que a mí nadie me diga que tú morirías. Yo como padre, yo sería capaz de poner mi vida por mi hijo. Ya yo he vivido suficiente sobre esta tierra. Y mis hijos son más jóvenes, tienen todavía más años para vivir. Y yo amo a mis hijos. Pudiera ser que yo diera mi vida por uno de mis hijos que amo tanto. Pero por un maleante, pero por un malhechor, pero por un corrupto, no. No, eso no es verdad. No, yo no daría la vida. Yo le digo, bueno, lo siento mucho por ti, pero tú hiciste lo malo, tú tienes que pagar por eso. Pero Jesús no nos trató así. Jesús nos dijo, ustedes hicieron lo malo. A ver lo que ustedes van a hacer ahora. Arréglensela ustedes. No, Jesús dijo, yo pago por ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La quinta palabra se encuentra en Juan y vamos ahora a avanzar. Esta primera palabra era la que yo quería abarcar un poco más. Porque de eso se trata el Evangelio. Jesucristo cargando tu pecado y mi pecado para que tú y yo no lo tengamos que cargar más. ¿Amén? Pero es como yo le estoy diciendo, no es entender, no es oír la historia, es creer a la historia, es creerle a Jesucristo. La quinta palabra se encuentra en Juan 19:28. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera.
Número 1, la escritura tenía que cumplirse. Número 2, que como le estábamos diciendo, como leímos en Filipenses, Jesús era hombre. Y no le habían dado de comer y no le habían dado de tomar. Tenía sed, de verdad, tenía sed. Jesús tenía una sed física. Pero como yo les dije al principio, Jesús nunca dijo nada que no tuviera una enseñanza. ¿Has oído alguna vez el refrán? A nadie se le niega un vaso de agua. Yo soy de Puerto Rico. Y eso es un refrán muy común. Y yo creo que en muchos países lo es también. Inclusive en Romanos lo dice, Pablo lo enseña. Si tu enemigo tiene sed, dale de tomar. Pero hay un refrán que dice, un vaso de agua no se le niega a nadie. Hasta eso le negaron a Jesús. Hasta un poco de agua le negaron a Jesús. Le dieron vinagre. Pero no fue para quitarle la sed, sino para tratarlo como un malhechor cualquiera. Eso fue una burla. Recuérdense que a Jesús al principio quisieron darle vinagre mezclado con hiel, que eso se mezclaba y se le daba a los que iban a morir en la cruz. Pero no era para mitigar un poco el dolor, pero no era para que no sufrieran, era para que murieran más rápido. Pero Jesucristo no tomó, porque Jesucristo dijo, yo tengo que pagar con dolor el dolor que el pecado le ha causado a mi Padre. Amén. Y Jesucristo no quiso. Pero en ese momento, cuando él pidió agua y le suben esas esponjas, se la ponen prácticamente, ¿verdad?, en la boca, le dieron vinagre. Hasta agua le negaron a Jesucristo. Pero aunque satisfacer su sed física, en ese momento de dolor y hambre y sed, aunque Jesús quizás quería satisfacer, sí, su sed física, esa sed y esa hambre física que tenía, Jesús quería saciarse de una sed espiritual. Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es el que nos justifica. Y aunque no le dieron agua para tomar, él ahí estaba consumiendo agua espiritual, porque estaba satisfaciendo la justicia, tu justicia y mi justicia, que la necesitábamos, porque gracias a Jesucristo somos justificados. En Jesucristo somos justificados. Romanos 3, 23 y 25 dicen, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Son qué? Justificados. El Señor tenía sed de justicia y en la cruz nos estaba justificando. Jesús tenía sed de justicia y en la cruz nos estaba justificando. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Jesucristo Dios ya no nos toma en cuenta, a lo que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, ya no nos toma en cuenta el pecado pasado. Justificados por Jesucristo. La sexta palabra se encuentra en Juan 19:30.
Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Cumplido está. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu Santo. Quiero enfocar este punto de una manera diferente. Porque como le dije, hemos oído las 7 palabras tantas veces, por lo menos los que somos cristianos, los que nos hemos criado en el Evangelio, o los que hemos aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Hace unos años, hemos oído las 7 palabras, hemos oído la historia, ¿verdad? De la muerte y la resurrección tantas veces. Y yo soy de los que digo que no importa cuántas veces tú oigas la misma palabra de Dios, el mismo capítulo, el mismo versículo, la misma enseñanza, siempre se aprende algo nuevo. Siempre se aprende algo nuevo. Yo vengo oyendo las 7 palabras desde que soy pequeño. Y yo creo que no puedo decir que no hay una sola vez que por lo menos algo tú aprendes. Y si tú todo lo que dijeron lo sabes, te edificas, te fortaleces. Porque la palabra de Dios fortalece. Amén. Así que la palabra de Dios la podemos seguir oyendo, escuchando, porque es palabra viva. Eso no es de que ya yo lo oí. No. Tú lo oíste, pero si lo vuelves a oír, esa palabra te sigue fortaleciendo, te sigue alimentando, te sigue llevando al Padre. Aleluya. Pero yo quiero enfocar esta 6ª palabra de consumado es, de cumplido es, de llegué al final, de hecho está, llegué, lo hice. Yo lo quiero enfocar del otro lado. Quiero enfocar este punto de una manera diferente. Jesucristo cumplió con su trabajo. Jesucristo acabó lo que había comenzado. Por eso, los que hemos aceptado a Jesucristo, somos salvos. ¿Por qué tú y yo somos salvos? Porque Jesucristo pudo decir, cumplido está. Porque Jesucristo no se rindió a mitad de camino. Porque Jesucristo no dijo, esto está muy doloroso, ya no puedo más. Porque Jesucristo en el momento más fuerte, en el momento más estrésico, en el momento donde él sentía esa angustia, se fue de rodillas delante del Padre, le dijo, Padre, si está de ti que yo pase esta copa, si está de ti que yo pase esto que yo voy a pasar, pero ¿qué dijo? Pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre. Y Jesucristo dijo, lo hice, Padre. Llegué al final. Cumplido está. Consumado es. Aquí está la salvación de la humanidad. La humanidad tiene oportunidad ahora de ser redimida, perdonada, de entrar al reino de Dios. Qué lindo, qué hermoso. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos a terminar nuestro camino? Jesucristo lo terminó. ¿Y tú, el que comenzaste, estás dispuesto a terminarlo? Vengan pruebas, vengan luchas, vengan críticas, te señalen. Vengan momentos de escasez, vengan momentos de enfermedad, vengan situaciones que tú no entiendes. ¿Estás dispuesto a llegar al final? Jesucristo no se rindió. ¿Te vas a rendir tú? ¿Vas a tirar la toalla tú? El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno del Señor. Hay que seguir hacia adelante. Jesucristo no se rindió. Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Hay que luchar, hay que batallar, hay que ser fuerte, hay que ser valiente. Y déjeme decirle más. Nosotros podemos llegar al final, porque el que venció en la cruz del Calvario, el que llegó al final en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo, está ahora
al lado nuestro, el caballero de la cruz, está con nosotros para ayudarnos a seguir hacia adelante. No solamente murió en la cruz para perdonar tus pecados, sino que también te ayuda a seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. ¿Ves? Hay que batallar. ¿Estás batallando? Jesús batalló. Jesús batalló. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesucristo, de nuestro Maestro. Él batalló. Y Pablo dijo también, he acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Vieron? Tenemos que estar dispuestos a llegar al final. Esto no es cuestión de comenzar. Esto es cuestión de comenzar y terminar. Amén. Y de hacerlo conforme a la palabra de Dios. De no desanimarnos. Por eso ayer yo me alegraba cuando me llamaban de Paraguay para una persona aceptar a Jesucristo como Salvador. Y esa persona, hablamos muchos ratos y me decía, yo mucho tiempo atrás, sí, yo me gustaba seguirla a Jesucristo, pero un tiempo que lo dejé, pero quiero volver. Quiero volver. Amén. Es tiempo de volver. Y hay gente que se enojan cuando le decimos, mira, los tiempos están difíciles. Óyeme, los tiempos están difíciles. Los tiempos están difíciles. Y yo le voy a decir algo. Esto está difícil. No solamente por el coronavirus. No. Esto estaba difícil ya antes del coronavirus. Esto estaba ya... el mundo estaba difícil porque la inmoralidad y la falta de espiritualidad, de búsqueda de Dios, está por el piso en el mundo entero. Y eso es lo peor que puede pasar en este mundo. Una inmoralidad terrible. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Se cumple la palabra de Dios. Ahora, este coronavirus ha venido a rematar, ¿verdad? A poner la situación muy difícil. La gente se enoja cuando decimos, creemos que estos son señales de que Jesucristo puede estar a las puertas. Y como le dije, este no es una página donde yo vengo aquí a debatir a nadie. Si tú no estás de acuerdo con un punto que yo traigo, amén, nada. Yo les sigo diciendo a ustedes, lo importante es haber sido lavados por la sangre de Jesucristo y vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo importante. Pero yo sí creo que hay señales que nos seguirán diciendo que este mundo está por terminar. Sea que la iglesia sea levantada, o si hay muchos que creen, no, la iglesia no va a ser levantada, vamos a pasar por la gran tribulación. De cualquier manera, tenemos que estar bañados en la sangre de Jesucristo. Yo creo en el levantamiento de la iglesia, pero eso es lo que yo creo. Amén. Pero lo importante es estar limpios en la sangre de Jesucristo. Lo importante es estar preparado. No es llamarte cristiano. Llamarte cristiano no salva a nadie. Llamarte cristiano no salva a nadie. Yo soy cristiano, pero ¿estás viviendo conforme al Evangelio de Jesucristo? Es igual que un nombre de una denominación no te salva. Salva la sangre de Jesucristo. Y solamente salva a Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y la Biblia no menciona ningún otro nombre que diga que esa otra persona nos puede salvar. La Biblia solamente registra un solo nombre. Y eso sí que se lo debato a cualquiera. No hay otro nombre. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación está en Jesucristo. También dijo Pablo en Hechos 20:24. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Ves? Pablo decía, yo no tengo mi vida como mucho, este mundo como quiera va a pasar. De una manera u otra. Mira, de una manera u otra. Ay, que yo no creo en que la trompeta va a sonar.
pero ¿y tampoco crees que un día vas a morir? Es que hay que estar listos, es que hay que estar preparados, porque la realidad es que un día tenemos que darle cuenta a Dios. Y nuestro único abogado que nos puede defender se llama Jesucristo. Estas cosas, dice Juan, en primera de Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. No dice otro nombre, dice a Jesús, nuestro abogado. Entonces Pablo tenía como poco su vida. Mira lo que está pasando ahora. La economía, por lo menos aquí donde yo vivo en Estados Unidos, estaba mejor que nunca. La economía estaba tremenda, la economía. Los hospitales, la medicina, la tecnología, todo estaba marchando. Y en muchos países, todo estaba marchando bien. Y mira cómo en cuestión de días se cae todo al suelo. Cuestión de días, no estamos hablando de años, estamos hablando en cuestión de días. El mundo cambió completamente. Lo querramos aceptar o no, el mundo ha cambiado y el mundo no va a volver a ser el mismo. Olvídate de eso. La gente que sabe más, científicos, matemáticos, gente que saben historia de cosas que han pasado en el pasado, la depresión que hubo pasada, y toda esa gente que sabe un poquito más que nosotros, dicen que no. Y no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que no son cristianas. Dicen, el mundo no va a volver a ser el mismo. Y eso, nosotros como cristianos sí decimos que son las palabras de Dios, las profecías bíblicas que se están cumpliendo. Mira, se hizo una encuesta antes de que viniera esta pandemia de coronavirus. Se hizo una encuesta entre cristianos. Y la mayoría, yo creo que fue un 95% de los cristianos, se entrevistaron mayormente pastores de iglesias. Y la gran mayoría decían, entendemos que estamos en los tiempos finales. Entendemos que estamos en los tiempos finales. Y esa encuesta se hizo antes de que llegara esta pandemia de coronavirus. ¿Ven? Entonces las señales nos dicen que Jesucristo viene pronto y tenemos que estar listos. Como le dije, no es llamarme cristiano, no es llamarme pentecostal, no es llamarme metodista, ni luterano, ni ningún otro nombre. Es llamarme redimido, lavado por la sangre de Jesucristo. Eso es lo único que nos puede salvar. Pero de que estamos viviendo los últimos tiempos, sí. Ahora, hay mucha gente que uno le dice esto y rápido dice, ay, ustedes vienen predicando de que Jesucristo viene, y hacen años se viene predicando y Jesucristo no viene. Juan, el libro de Apocalipsis, que fue escrito casi hasta el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Escrito por Juan, la revelación de Juan, casi 2000 años atrás se escribió ese libro, ¿verdad? Y cómo Juan termina, el último capítulo, el último versículo. ¿Cómo termina? Y no estamos hablando de la semana pasada, ni del año pasado, ni del siglo pasado. Estamos hablando de 2000 años atrás, prácticamente, casi, cuando se escribió el libro del Apocalipsis. Y Juan termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ven, Señor Jesús. Oye, cuando Juan vio lo que venía, dice, Señor, ven. Es que eso es lo que tenemos que predicar, que Jesucristo viene. Y si yo muero antes de que Jesucristo venga, pues ya me fui con él. Noé predicó por mucho tiempo. Cuando leemos a Pedro habla de Noé y dice que fue pregonero, que fue predicador. Y el arca no se hizo de un día para otro. El arca se hizo en muchos años. Se tardó en construirse el arca. Y en todo ese tiempo, ¿verdad? Nadie quiso creer. Pero de que llegó el diluvio, llegó. Pero llegó en el tiempo de Dios. El Señor va a venir. Jesucristo va a venir en el tiempo de Dios. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. Es tiempo de aceptar a Jesucristo como Salvador. Es tiempo de vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La séptima palabra se encuentra en Lucas 23:46. Dice, en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Entregó su vida por ti y por mí. Su espíritu salió y su cuerpo quedó en la cruz. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir por ti y por mí? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque no había más nadie que lo pudiera hacer. Porque si el problema de la humanidad hubiese sido un problema económico, Dios hubiese mandado un economista. Si el problema de la humanidad hubiese sido un problema como el de ahora, de coronavirus, de un virus arrasando, Dios hubiese mandado un científico. Si el problema hubiera sido de guerras entre países, el Señor manda un general de 5 estrellas. Pero el problema de la humanidad era el pecado. Y no hay un solo ser humano que pueda quitar el pecado. El único que pudo venir perfecto fue Jesucristo a morir por ti y por mí. Porque el problema de la humanidad era uno espiritual. Que solamente Dios tenía el plan perfecto para redimirnos de todos nuestros pecados, para perdonar todos nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir por ti y por mí? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque si Jesucristo no muere, tenías que morir tú o tenía que morir yo. Y cuando estamos hablando de morir en este instante, no estamos hablando de la muerte física que todos vamos a pasar si Jesucristo no viene antes. Estamos hablando de una muerte espiritual, porque tú y yo tenemos que saber, y todos los que me están escuchando, que el hombre es eterno, porque el hombre lo que tiene dentro, lo que le da hálito de vida, es el Espíritu de Dios. Y es soplo. Jesucristo sopló vida, espíritu en el hombre. Y ese espíritu es eterno. Así que tú y yo somos eternos. Este cuerpo se va a deshacer, pero ¿y tu alma? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Si Jesucristo no moría, todos nosotros estábamos destinados al Seol, al infierno, o al final al lago de fuego y azufre. Ay, yo no creo que eso existe. Pues existe porque fue hecho para el diablo y sus seguidores. Y en esta página tú no vas a oír que se predique mucho del infierno, pero sí vas a oír enseñanzas de que el infierno es real. Porque la voluntad de Dios no es condenar al hombre, sino que se salve. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero continúa diciendo, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios no se complace con la muerte del impío. La voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Lo que pasa es que el hombre le da la espalda a Dios y no quiere creer, teniendo las señales de frente, viendo que la palabra se está cumpliendo, le siguen dando la espalda a Dios. A nosotros, los que predicamos la palabra, nos dicen ridículos. Nos dicen que estamos predicando mentira, que somos engañadores, que somos locos. Pero nosotros, a los que se nos ha quitado el vendaje de ceguera espiritual que teníamos, entendemos por la palabra de Dios que esto es una realidad. Y vamos con mucho amor y mucha dedicación, vamos a seguir predicando que solamente en Jesucristo hay salvación. Mire, esto es como, ¿sabe lo que nosotros los predicadores estamos haciendo? Esto es como si yo supiera que en una calle, en una avenida, en una carretera, hay un agujero muy grande. Nosotros decimos en Puerto Rico un hoyo, un agujero, un roto, dicen en otros lados, un agujero. Y yo sé que en esa carretera ese agujero muy grande está. Y yo veo carros que vienen. Si yo veo que esos carros vienen y yo me quedo como si nada y dejo que esos carros caigan
en ese precipicio y yo dejo que esos carros caigan en ese agujero, ¿qué clase de persona soy yo? ¿No tengo amor? Mi responsabilidad era tirarme a la calle y hacer señales y decirle a todos esos carros, paren, 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 que si siguen por ahí van a caer en un precipicio y se van a matar. Eso es lo que nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, estamos haciendo. Le estamos diciendo a este mundo, viene el día grande del Señor. Viene el día grande de Dios, donde Dios nos va a llamar a cuenta. Y tenemos que estar listos para irnos a la gloria eterna, para entrar al reino de Dios y no perecer en las tinieblas eternas. Lo que estamos es amonestando, lo que estamos es avisando, lo estamos haciendo por amor. Mucha gente diciendo, ay, estos predicadores, que muchos siguen y seguiremos, porque no queremos que la gente perezca en las tinieblas eternas. Mire, esto yo no lo hago por dinero. Yo estoy aquí ahora mismo y le doy gracias a Dios que muchos de las publicaciones que he puesto han tenido miles de likes. Yo le doy gracias a Dios. Una vez que lo he publicado, se siguen, ¿verdad? Se siguen compartiendo. Y me enseñó mi hijo, mira papi, tú sabías que una de las exhortacionnes tuyas tiene, qué sé yo, 5,000, una tiene 9,000, tiene 9,000 likes. Y dije, wow, qué tremendo. Pero esto yo no lo estoy haciendo por likes. Esto yo no lo estoy haciendo por dinero. Esto yo no lo estoy haciendo por fama. Esto yo lo estoy haciendo porque es lo que Jesucristo nos envió a hacer. A predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo estamos haciendo por amor. Si la gente entendiera, yo no te estoy criticando, yo no te estoy señalando, yo te estoy hablando con amor, que esto es una realidad y que aceptar a Jesucristo es la única alternativa que tenemos. No solamente del coronavirus, sino del virus peor que existe en este mundo, que se llama pecado. La Biblia dice que cuando Adán pecó, por cuanto Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Cuando Adán pecó, entró la muerte. Y todos los hombres murieron por cuanto todos pecaron. O sea que se pegó como un virus, la muerte se propagó. Y eso es lo que nosotros estamos predicando. Que en Jesucristo está la solución. Que en Jesucristo está la solución. Ay, no, que ahora todos los cristianos lo que están es predicando metiendo miedo. Yo nunca he predicado para meter miedo, para dar miedo. El miedo no salva. Lo que salva es la sangre de Jesucristo. Yo lo que quiero es que tú, amigo, que vas a escuchar este mensaje, hoy o mañana o cuando sea, entienda que esto no es cuestión de señalarte, de juzgarte, de poner miedo, porque, ay, uy, el coronavirus. No. Aunque no hubiera coronavirus, yo te sigo diciendo, tienes que aceptar a Jesucristo, porque hay algo peor que se llama pecado. Y de la única manera que podemos ser libres del pecado es aceptando lo que hemos dicho, que Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús nuestro Señor. Hebreos 9:22 dice, según la ley casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y como yo le dije, ¿quién tenía que morir? Toda la humanidad. Pero en vez de Dios aniquilar toda la humanidad, envió a su Hijo amado como el plan perfecto para salvar a la humanidad. Pero lo que merecíamos era la muerte. Pero recibimos gracia. Recibimos un regalo que no merecíamos. Recibimos un regalo que nadie pidió, porque esto salió de la voluntad de Dios de salvar a la humanidad. Eso se llama amor. Dios es amor. Así que, así como Jesucristo murió, y terminamos. Yo sé que he cogido tiempo, quería terminarlo. Pero lo bueno de estas publicaciones es que ustedes las pueden ver poco a poco, la guarda, la ve, compártalo.
Le voy a pedirle, ese favor se lo voy a pedirle en el nombre del Señor. Porque esto no tiene que ver conmigo. Cada uno de ustedes que comparte estas predicaciones, estas exhortaciones, son parte de la predicación del Evangelio. Como le dije, esa persona que me llamó anteanoche, desde Paraguay, para aceptar a Jesucristo como Salvador, fue por todos los compartir que se han hecho. ¿Cómo llegó una de mis predicaciones a Belice? ¿Cómo llegó una de mis predicaciones a Perú? ¿Cómo llegó una de mis predicaciones al Ecuador? Porque se han compartido. Y eso es predicar el Evangelio. Así que yo le pido que compartan estas predicaciones. Y no solamente las mías, cualquier predicación de cualquier hombre o mujer de Dios que usted entienda que puede ayudar a una persona a aceptar a Jesucristo como Salvador, o puede ayudar a un cristiano a enderezarse, a fortalecerse, a que su fe sea fortalecida, compártalo. Porque estamos todos trabajando por lo mismo. Nosotros los cristianos estamos trabajando unidos por lo mismo. Amén. Para darle gloria a Dios y predicarles a las almas que se pierden, que no tienen que perderse, porque hay una alternativa, hay una solución que se llama Jesucristo. Entonces, así como Jesús murió, también resucitó. La tumba está vacía. Es la única tumba vacía. Es la única tumba vacía. Es la única tumba vacía. No hay huesos, no hay rastros, no hay nada. Porque Jesús resucitó. Aleluya. Porque Él murió para que tú y yo, junto con Él, muriéramos al pecado. Pero Jesucristo también resucitó para todos los que creemos en Él. También resucitemos a una vida nueva. Así como Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado, Jesucristo hoy quiere que tú resucites en una nueva vida. Mateo 24, 1 al 6 dice: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con la piedra del sepulcro que había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aleluya. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado y está a la diestra del Padre. ¿Y tú? ¿Lo aceptaste como Salvador? ¿Estás dispuesto a morir por tus pecados en el nombre de Jesús? ¿Estás dispuesto a resucitar en una nueva vida en el nombre de Jesús? Porque dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo nos resucitó, nuestra predicación es que es vana. ¿Qué hago yo aquí? Si Jesucristo no resucitó, ¿qué hago yo aquí? Pero Jesucristo resucitó. Y hay evidencia bíblica, hay evidencia de otros escritos, histórica, hay evidencia de que sí, Jesucristo resucitó, de que la tumba estaba vacía cuando entraron. Y no fue que los romanos abrieron, y no fue que se robaron el cuerpo, fue que Jesucristo resucitó. Aleluya. ¿Usted cree que el evangelio se ha propagado de la manera que se ha propagado basado en una mentira? Imposible. Hay millones y millones y millones de cristianos, y yo no voy a entrar en
quiénes están viviendo conforme a la palabra de Dios y quién no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Yo lo que estoy diciendo es el evangelio de Jesucristo, la historia de Jesucristo se propagó por todo el mundo. ¿Y usted cree que eso pasó de una mentira? No. Todas estas iglesias pentecostales, todas estas iglesias metodistas, todas estas iglesias menonitas, Asamblea de Dios, Mission Board, Bautista, wow, cuántas denominaciones no hay. Todas ellas se han levantado en una verdad. ¿En qué verdad? En que Jesucristo murió y resucitó. No es casualidad que en el mundo hay miles y miles y miles de iglesias predicando a Jesucristo. Todas esas iglesias están fundadas en una sola verdad: que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Por eso el evangelio, aunque se ha tratado de apagar, lo han tratado de quitar, han quemado Biblias, han habido guerras, el evangelio de Jesucristo sigue hacia adelante, porque el evangelio de Jesucristo está basado en una verdad, en la verdad de que Él murió y en la verdad de que Él resucitó y en la verdad que solamente en Él hay salvación. Jesucristo es la verdad. Termino con esto. ¿De qué vale que sepamos la historia de la muerte y resurrección de Cristo si no la aceptamos? ¿De qué vale que sepamos la historia de la muerte y resurrección de Cristo si no la aceptamos? ¿De qué nos sirve conocer la historia de la muerte y la resurrección de Jesucristo si no la vivimos? Esto no se trata de conocer la historia. Esto se trata de creer la historia. Esto se trata de vivir la historia. Hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas y que me vas a escuchar. Que este no sea un domingo de resurrección más. Que este sea un domingo de resurrección donde verdaderamente tú veas la gloria de Dios. Donde verdaderamente tú sientas el poder de Dios Santo. Donde verdaderamente tú sientas ríos de agua viva que corren por todo tu ser, que dicen que tú le perteneces a Dios, porque ese es el sello de garantía que tú le perteneces a Dios, el Espíritu Santo en tu vida. Que en este domingo de resurrección tú sientas la salvación en tu vida. Y si no la has obtenido, hoy es el día de salvación. Ahí en mi página está el email. Ahí en la página me puedes contactar por WhatsApp. Me puedes contactar por Messenger. Y puedes poner ahí tu petición si quieres aceptar a Jesucristo como Salvador. Quizás tú vas a estar en otro estado de Estados Unidos. Quizás tú pudieras estar en otro país. Pero para el Señor no hay distancia. Para Dios no hay distancia. Lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Confesarlo con tu boca y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Romanos 6:4 dice: porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Fuimos sepultados con Él en su muerte. Pero para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muere hoy de tus pecados, reconociéndolos delante de Jesucristo. Y atrévete a resucitar a una nueva vida en Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser nuevas. Así que termino con esto, hermanos, hermanas, amigos y amigas.
compartan este video y déjenle saber a todo el mundo, a todos sus familiares, a todas sus amistades, que la única alternativa, que la única solución se llama Jesucristo. Así que nuevamente te puedes comunicar conmigo, WhatsApp, Messenger, me puedes dejar mensaje. Yo tan pronto pueda le estaré contestando. Si tienes alguna petición y quieres que yo ore por ti, déjame saber también. Estamos orando. Hay un grupo de personas, como mencionamos al principio, por las cuales estamos orando. Así que oren mucho para que se pueda seguir predicando la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, los protege, los cuide y sea con ustedes. Este es su hermano Ramón Junior Martínez. Hasta la próxima. Amén.